He firmado un decreto de necesidad de urgencia para la protección de la libertad de prensa y expresión en la ciudad de Buenos Aires. Esto es más o menos como pretender, en una suerte de tragicomedia, que la ciudad de Buenos Aires es un estado separado del gobierno nacional argentino. Y es poco serio. Realmente creo que no creo que haya ni leído el proyecto que firmó. Gracias. Nosotros creemos que tenemos que garantizar en la Ciudad de Buenos Aires a los que se definen como periodismo militante, a los que se definen como periodistas independientes, garantizar que tienen la libertad de expresión, que no van a ser atacados sus bienes y que podrán ejercerlo libremente. Porque resulta que ahora a Mauricio Macri se le ocurre estar preocupado por la prensa. Sin embargo, la represión que hubo a periodistas hace pocos días en el Borda no estuvo preocupado por la prensa ni por los trabajadores de prensa que fueron apresados, que fueron baleados, que fueron golpeados. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de la televisión pública. Es miércoles, mitad de la semana, bastante información y vamos a empezar de la mejor manera con los títulos de deporte. Gaby Previtera. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Un equipo argentino ya está metido en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Se trata de Newell's, que venció a otro equipo local, a Vélez. En un rato vamos a repasar eso y también actividad en la Copa Argentina, porque ganó San Lorenzo y pasó de fase. Y hablaremos también, Gaby, del tema del peinado, del look al costado. Creo que hay que empezar a... Cuando arrancamos, decir bien cuál es tu peinado, definirlo. Creo que podés mandarle un beso a tu coafer. Tenemos que encontrar la vuelta, porque venís todos los días con algo particular. No es, digamos, hay que describirlo, me parece. Le vamos a mandar un beso grande a Guillermina, que es la peinadora de la noche, que es la que se encarga de hacer los peinados. Me parece bien, me parece bien. Bueno, muchachos, hasta ahí estamos. Es un noticiero esto, de verdad. Bueno, seguimos, por supuesto, con toda la información. Hoy va a estar con nosotros el señor Rulo de la Torre haciendo análisis de nuestra actualidad política y económica, como siempre, la palabra certera de Raúl de la Torre. Y nosotros comenzamos ya mismo con toda la información. El jefe de gobierno Mauricio Macri, ustedes saben, firmó un decreto de necesidad y urgencia para proteger empresas periodísticas. Esto tuvo muchísimas repercusiones, mucha gente en contra, algunos a favor, y se presentó un recurso de amparo. Este es el informe. He firmado un decreto de necesidad de urgencia para la protección de la libertad de prensa y expresión en la ciudad de Buenos Aires. El decreto de necesidad y urgencia para la protección de la libertad de prensa reavivó el debate entre la oposición al gobierno nacional y el kirchnerismo sobre los medios. La excusa utilizada por Mauricio Macri para lanzar ese decreto es la presunta intervención del grupo Clarín, que supuestamente analiza al gobierno. Esta información fue desmentida por funcionarios del gobierno nacional y fue considerada como un disparate por parte de los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Mire, creo que hay un sistema de complicidad claro en la Argentina entre grupos monopólicos mediáticos y algunos dirigentes, como el caso del ingeniero Macri, que están habilitados para hacer cualquier cosa, para faltar a la verdad, para tergiversar la información, para mentir. El decreto de necesidad y urgencia del jefe de gobierno porteño tiene vigencia por 30 días, plazo en el que deberá ser refrendado por la legislatura de la ciudad. La iniciativa cuenta con el respaldo de dirigentes del PRO y de quienes se opusieron en su momento a la ley de medios y respaldan al grupo Clarín en la cautelar que frenó su aplicación plena. Nosotros tenemos dos variables, una es someterla al debate si se puede mañana, que se debata en el recinto si es que tiene el acompañamiento del resto de los sectores, y si no, seguramente la semana que viene, el lunes o martes, haber ingresado hoy, ya tendrá reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es donde van los decretos de necesidad de urgencia. No tiene competencia la Ciudad de Buenos Aires
para poder arbitrar sobre cuestiones de medios de comunicación. Aparte ya lo ha establecido esto la Corte Suprema. En el año 2012, en el mes de mayo, hubo un fallo de la Corte Suprema en relación al tema San Luis, a la provincia de San Luis, donde dijo la provincia de San Luis no tiene competencia para inmiscuirse en temas que tienen que ver con competencia nacional, como es la ley de medios, o como es los temas de medios. La diputada porteña de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, presentó un amparo contra el decreto y anticipó que votará en contra de la iniciativa cuando tenga tratamiento legislativo. El titular del AFSCA, Martín Sabatella, criticó duramente este decreto de Mauricio Macri. Es absolutamente falso que es un DNU en defensa de la libertad de expresión, en defensa de la libertad de prensa, nada que ver con eso. Es un DNU que intenta ser una herramienta que se ratifique en la legislatura en función de defender los intereses del Grupo Clarín. Lo que busca es armarle un cerco de impunidad en la ciudad al Grupo Clarín para que las leyes nacionales, las normas nacionales no se cumplan en la ciudad. Eso es lo que busca. Por lo tanto, está redactado, pensado, escrito en función de los intereses del Grupo Clarín. Yo creo que se lo mandó Manieto y él lo firmó. Entonces esto tiene que ver con una puesta en escena, con un show mediático que arma Macri y que busca posicionarse en el arco opositor, y él cree que para posicionarse en el arco opositor lo que tiene que hacer es buena letra con quien hoy conduce ese arco opositor, que es el grupo Clarín. Ahora, es un mamarracho jurídico además, porque todo el mundo sabe que no hay posibilidad de modificar una ley nacional de carácter federal con una herramienta local, con un DNU o con un DNU ratificado en la legislatura. Es obvio que eso viola el artículo 31 de la Constitución, que habla de la supremacía de las normas y que ninguna ley local puede ir en contra de una ley nacional, como ninguna ley puede ir en contra de la Constitución nacional. Entonces está clarísimo que es una herramienta no constitucional o inviable. El juez Guillermo Atencio informó ante la legislatura bonaerense sobre las investigaciones para dar con el número final de fallecidos por las inundaciones del 2 de abril. En el marco del informe que elabora el Senado sobre el temporal, la reunión tuvo como objetivo que los funcionarios aporten datos sobre la cantidad de fallecidos en la inundación. Doctor, ¿se puede hablar ya del total de víctimas fatales? No. Definitivamente todavía no podemos conocer el resultado total de las víctimas fatales, doctor. No es que ustedes no lo puedan conocer, todavía no hay una cifra final. ¿Hay algunas conclusiones que pueda conocer el público, la gente, los que nos están viendo y escuchando en torno a las consecuencias de la inundación a las que pueden haber llegado a su despacho? Mire, yo creo que lo que se tiene que esperar es determinar si hubo un delito. El delito sería que algún funcionario público, pudiendo haber hecho obras como para que la inundación no se produjera, no los hubiera hecho, y determinar quién es ese funcionario. En esta segunda convocatoria de la comisión en el Senado, el fiscal Paolini aportó datos y elevó el número de muertes. A los 52 fallecidos iniciales, que eran 51 más esta persona que fue encontrada en un descampado y que tenía el cuerpo quemado, podemos adicionar 12 casos más, es decir, 64 en total. 64 víctimas, nosotros estamos, 64 muertes para nosotros son consecuencia directa, ¿sí?, de la inundación. Convocarán para próximas reuniones al ministro de Desarrollo Social bonaerense, al intendente local y a damnificados. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció esta noche el acuerdo salarial alcanzado con 6 gremios de distintas actividades en las negociaciones paritarias. Antes, la presidenta recibió tanto a los dirigentes gremiales como a los empresarios. Este es un conjunto importante de convenios que cubren a más de 2 millones de trabajadores. Esto representa el 40% de los trabajadores comprendidos en convenio. En el caso de la UOM, el cierre es del 24%, los primeros 3 meses de 17% y los otros 9 meses de 24%. En el caso de comercio, el arreglo es de 6 meses, también del 24%, pero acá son 6 meses del 14% y 6 meses del 24%.
En el caso de Aguas Argentinas, es un convenio que se firma por 18 meses. El primer tramo es un 18% a partir de mayo, el segundo tramo es un 5% a partir de noviembre y el último tramo es un 7% a partir del mes de mayo. Con relación al sindicato de encargados de casa de renta, también el acuerdo es por 18 meses, pero los tramos acá son 4. El primero es de un 11% a partir de abril, un 7% a partir de octubre, un 5% a partir de diciembre y un 9% a partir de marzo. En el caso del sector público, acá es a partir del mes de junio, un 12% a partir del mes de junio y otro 12% a partir de agosto. Por último, el sector bancario firmó un 20%, en este caso desde enero, y un 24% y todos los meses del 24% a partir de abril. En la inauguración del nuevo edificio municipal de Ituzaingó, la presidenta Cristina Fernández dijo que los argentinos necesitamos que haya justicia. La gran demanda, o una de las grandes demandas que hoy tiene la sociedad, sin lugar a dudas, es justicia y seguridad. Y justicia y seguridad, justicia e igualdad es en definitiva lo que los argentinos necesitamos. Garantías, pero las verdaderas garantías. Las garantías de que haya justicia y que si alguien comete un delito reciba su sanción, pero también la garantía de que no nos pase que por ahí, con tal de encontrar un culpable, se agarre a uno, se lo meta preso y tengamos el caso como vimos el otro día de alguien preso durante 3 años, porque como no se encontraba culpable, agarran uno y lo meten. Tampoco queremos eso, porque eso tampoco es justicia. Esas garantías son las que queremos. Las garantías de la seguridad, de la verdadera seguridad, de una justicia que controle a los organismos de seguridad, porque en definitiva, una vez que se comete el delito, quien instruye, quien ordena el proceso es la justicia. Necesitamos también una justicia con mayor igualdad. No puede ser que quien tiene poder o dinero o poder de presión sobre fiscales, sobre jueces, obtenga ventajas. Y ahora es el momento, como les había anticipado, del análisis del señor Rulo de la Torre. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien, espectacular, increíble, un programa maravilloso. Y más ahora que estás vos. ¿De qué vamos a hablar, Rulo? Vamos a hablar de este decreto de necesidad de urgencia que anunció ayer el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, presuntamente para defender la libertad de expresión. Un decreto que ya despertó mucha polémica por la legitimidad, legalidad que tiene el decreto o no tiene, pero fundamentalmente por el contenido que tiene y el destino que va a tener este decreto. Así como está presentado, es crear un fuero especial para defender, según se dice, la libertad de expresión. Pero es un traje a medida para el grupo Clarín y esto está montado detrás de una campaña que se había lanzado anteriormente diciendo que el gobierno iba a intervenir la empresa Clarín en función de incumplimiento de normas del mercado de capitales. Todo un armado que intentó justificar esto. Te digo que se generó inclusive un clima de mucha presión interna sobre los trabajadores de Clarín, haciéndolos parte de esta amenaza de que iban a intervenir la empresa y podía correr peligro sus puestos de trabajo, pretendiendo que los trabajadores firmaran una solicitada apoyando a la empresa en esta advertencia, en esta denuncia que estaban haciendo. Bueno, todo un juego, Pablo, que tiene que ver más que nada con esta puja que tiene Clarín con el gobierno y que en este caso utilizó la figura del jefe de gobierno de la ciudad para poner en escena esto que de una forma bastante absurda, que mereció muchísimas críticas por un decreto que no tiene realmente ninguna legitimidad, no está dentro de las facultades del gobierno de la ciudad ni de ningún gobierno provincial
poder legislar sobre una cuestión que es federal, cuando está el Estado Nacional de por medio siempre la cuestión es federal. Y en definitiva, si uno pensara ¿por qué se hizo esto? Y yo te diría que se montó una campaña para victimizar a Clarín, se utilizó al jefe del gobierno de la ciudad para denunciar este hecho, y si Clarín lo que quería sacar con esto era un pronunciamiento del gobierno diciendo que nada de esto iba a pasar, bueno, lo consiguió. Florencio Randazzo, el ministro del Interior, fue muy claro, dijo, esto es una barbaridad, no hay ninguna idea, ningún propósito en este sentido. Lo lamentable es el papel que cumple el jefe de gobierno de la ciudad, poniendo en juego y al servicio de una empresa privada el propio puesto y el propio lugar que ocupa por mandato de la gente, ¿no? Sí, a ver, la sensación, y vos, Rulo, lo podrás explicar mejor, la sensación que da es que digamos, es un juego político, como decías, una puja entre Clarín y el gobierno nacional, y ahí Mauricio Macri elige dónde jugar y juega en ese sentido. Digo, como grupo empresario tan importante que es Clarín, es un actor político, digamos. Es un actor político, y esto lo decíamos días atrás cuando hablábamos del tema del papel que hoy juegan las corporaciones, ¿no? Las corporaciones empresarias dentro del esquema, de este tablero político, hoy son parte de ese sistema político, no son parte del mercado, no son una parte dominante del mercado como siempre se las entendió, sino que son parte del sistema político. La cuestión es de qué forma se involucra Macri en la cosa, y esto es lo que de alguna forma se está cuestionando ahora. De todas formas, te digo, es bueno también hacer un párrafo aparte sobre el tema de libertad de expresión, porque así como está planteado el decreto, es en defensa de las empresas periodísticas, no de la libertad de expresión, por ejemplo, de la tuya, de la mía, de quien está mirando este noticiero, la libertad de expresión de quien necesita expresarse y no puede hacer porque no tiene la propiedad de los medios. Si alguien puede hablar de la falta de libertad de expresión, son justamente los trabajadores de Clarín, que durante muchos años no se les reconoció el derecho de agremiarse, de tener su comisión interna. Hoy mismo que la tienen no pueden hacer cumplir lo que se firmó en paritarias hace un año. Me parece que ahí también queda en tela de juicio la utilización de esta bandera de la libertad de expresión, quién la utiliza, en nombre de qué la utiliza y cómo cada uno respeta estos derechos cuando son derechos de los demás, no simplemente hablar cuando es un derecho propio. Muchísimas gracias, Rulo. Pablo, por favor. Como siempre. Nosotros tenemos mucha más información en este picado de noticias. Cinco gremialistas de ATE fueron dejados en libertad tras haber permanecido detenidos por una acusación del gobierno bonaerense por coacción agravada durante una toma de la dirección de escuelas. El gobierno invertirá 515 millones de dólares para renovar las unidades de los ferrocarriles Mitre y Sarmiento. Florencio Randazzo explicó que se trata de trenes del área metropolitana que tienen más de 50 años. Juan Martín del Potro aprovechó su estadía en Roma, donde participa en el Masters, y fue al Vaticano para saludar al Papa en la tradicional audiencia pública de los miércoles. Comenzó el juicio contra los represores Bruno Trevisan y Jorge Ferranti, acusados de mantener cautivos en el centro clandestino de detención El Infierno en Avellaneda a los empresarios Alejandro y Carlos Iacarino. Las petroleras YPF y Chevron firmaron un preacuerdo para llevar adelante el proyecto de perforación de 100 pozos de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento de Vaca Muerta, con una inversión de 1.500 millones de dólares. La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que condena la escalada del uso de armas pesadas y los bombardeos indiscriminados en Siria. El documento también menciona las violaciones de los derechos humanos por las partes implicadas en el conflicto. La resolución fue aprobada con 107 votos a favor, 12 en contra, 59 abstenciones. El documento exige a las autoridades sirias que permitan la entrada y el acceso sin límites a la Comisión de Investigación de Violaciones de Garantías Básicas. Los países que se opusieron a la resolución, entre ellos Rusia, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Cuba, consideraron que el texto no respeta la soberanía de Siria, que contribuirá a agravar el conflicto y a envalentonar a la oposición. Los deportes ahora en este maravilloso resumen de noticias. Gabriela Preville. Vamos a arrancar hablando del equipo que ya se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Era un duelo de equipos nacionales, es verdad. Vélez enfrentaba a Newell's. En este caso, en el partido de ida, el Fortín había ganado por la mínima diferencia
y Newell's, si quería pasar, tenía que ganar. No tenía que especular con el gol de visitante. Y eso fue lo que pasó esta noche en el Amalfitani, porque el equipo dirigido por el Tata Martino ya está en los cuartos de final. Así se presentaban en un partido donde Vélez tenía dos regresos a la titularidad. Por un lado, Gino Peruzzi. Por otro, Fernando Gago, que otra vez se volvió a lesionar. Muy pocos fueron los partidos que jugó. De hecho, había jugado tan solo 298 minutos antes de disputar este partido. Y lamentablemente para el Tigre Gareca volvió a resentirse Fernando Gago. Habrá que ver cuánto tiempo más ahora no podrá estar para este conjunto de Vélez. Milton Casco a los 3 minutos nada más de la primera etapa ponía el 1-0 en este partido. Vélez había ganado como visitante Rosario 1-0. Con este resultado había penales. Pero claro, la Lepra no quería especular justamente con ese gol de visitante y trataba de salir con todo el ataque. Fíjense lo que hacía la defensa de Vélez. Grave error. Jugó corto el arquero del Fortín con los dos defensores y aparecía por allí para robarla Ignacio Scocco, el mejor jugador del campeonato local sin lugar a dudas, el mejor jugador de Newell's junto con Maxi Rodríguez. Le roba la pelota y hace esto, remata una vez, da rebote el arquero de Vélez, que fue Carlos Sosa, y otra vez se encuentra Nacho Scocco con el balón y marca el 2-0. Nos vamos al complemento ya sobre el final, se iba a despertar Vélez, había tenido una posibilidad con Chucky Ferreira que no pudo convertir, remató muy débil el futbolista y después sí lo pudo hacer. De esta manera descontaba el Fortín, el global estaba 2-2, pero en este partido ganaba Newell's 2-1. En ese global de 2-2, con el partido igualado en goles, el equipo que hizo más goles en condición de visitante es el que pasa. Y esto fue justamente lo que sucedió con el conjunto de Martino, por eso festejaba así el entrenador, todo su cuerpo técnico y todos los jugadores. Vélez terminó cayendo en esta Copa Libertadores, perdió este partido, igualó en el global, pero de todas maneras pasa adelante Newell's, que ya está en los cuartos de final y que aguarda por el resultado entre Boca y Corinthians. El ganador de ese partido va a ser el que va a enfrentar a Newell's. Después del partido, por supuesto, hablaron los protagonistas y vamos a compartir las notas de los jugadores. La verdad que es un dolor grande, pero en el cual nos tenemos que reponer rápidamente, ¿no? O sea, bueno, vamos a tratar de terminar el campeonato de la mejor manera para ir preparándonos. Semestre cargado de dificultades, lamentablemente. Habíamos depositado mucho la esperanza en la Copa, no se dio. Bueno, caímos ante un gran rival, ¿no? Como Newell's, está muy bien en este momento, está muy bien. Lamentablemente contó con las facilidades que en esta clase de partidos es muy difícil, o sea, que se presenten. Pero bueno, la verdad que los muchachos dieron todo, lo vi al equipo entero en todo momento y bueno, no se nos dio. Creo que tuvimos fútbol, sobre todo en el primer tiempo, parte del segundo, y bueno, y cuando tuvimos que pelear el partido porque Vélez nos superaba y cada vez nos fue metiendo más cerca de nuestro arco, defendimos como pudimos, así que sucedieron las dos cosas y por suerte el resultado quedó favorable a nosotros. Dejamos de lado la Copa Libertadores, por ahora Newell's es el primer equipo que se mete en la próxima fase, que es los cuartos de final. Mañana va a estar jugando Tigre también y habrá que ver qué sucede con el conjunto dirigido por Pipo Gorosito. Mientras tanto hablamos de la Copa Argentina y de un San Lorenzo que debutó en la jornada de hoy en los 16avos de final y ya se metió en la próxima instancia. Igualó con Deportivo Morón 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y desde el punto penal, Julio Buffarini y Berrar, también Ángel Correa, Nacho Piatti, son los tres que Buffarini, Correa y Piatti son los tres que marcaron para San Lorenzo. Después venía la tajada de Migliardi que le sacó el gol a Santiago Gentiletti. Morón también iba a tener situaciones que fueron falladas en cuanto al tiro penal. Damián Ackerman fue uno de ellos, de los que convirtió Leonel Caudanes, la mandaba a la tribuna. Lo sobresaliente, aquí vemos el remate de Caudanes, lo sobresaliente para este conjunto de San Lorenzo tiene que ver con Sebastián Torrico, el arquero que contrató el Ciclón para reemplazar a Pablo Migliore cuando estuvo 40 días preso y que es el que va a continuar, por supuesto, hasta que terminen los próximos 2 meses. Debutó en este partido y lo hizo de buena forma. Y vemos aquí la última conversión para San Lorenzo. Nacho Piatti fue el que terminaba convirtiendo y de esta manera San Lorenzo ya se mete en la próxima instancia de esta Copa Argentina. El rival será Atlético de Rafaela, que dejó en el camino a Lanús y de esta manera
ya sigue adelante en la Copa Argentina. Copa Argentina que ha tenido sorpresas, ya se sabe que Racing no está y que River también ha quedado eliminado, entre otros, que han generado sorpresas. Lo perdí. Yo creo que Laro habrá dicho de alguno de los clubes que se cayó, se deprimió con lo que estaba diciendo. Pero ya lo recuperaste. Es el momento de la polémica. En este programa la polémica hoy se pone picante. Qué bueno que le tenemos a Rulo de la Torre porque creo que va a tener cosas para decir. A ver, ¿cuál es la polémica del día? Vimos acá que esta señora que está en pantalla, Lilita Carrió, dijo que el Frente para la Victoria, la oposición, la había violado. ¿Escuchó, Rulo, la declaración? Sí, sí, bien. Escuché. Gil Lavedra, ¿qué respondió? Me parece que hay que decirlo. No, me parece que hay que decirlo, chicos. Me parece que igual ya toda la gente ya lo escuchó. Gil Lavedra dijo, a ella la violaron dormida. Quiero decir que estamos llegando a un nivel de profundidad en el debate que yo estoy sorprendido, Rulo. ¿Hasta dónde vamos a llegar realmente? ¿A qué? O sea, esto da para, no sé, escribir libros, para... marca la diferencia, me parece, ¿no es cierto? Sí, yo diría que nos estamos metiendo en un terreno bastante complicado, ¿no? Digamos, el terreno personal, íntimo, del derecho de las personas es delicado. Es un tanto incomprensible la relación de los sectores de la oposición entre sí. Por empezar, entre sí. Después hay otras cuestiones que sería difícil explicar de la oposición, pero estas cuestiones, estos amores y traiciones, es complicado. Una verdadera... Y todavía falta para octubre. Oh, ¿sabes cómo hacer esto? ¿Cuánta polémica tenemos para poner al aire? Imagínense. Picante, así que Gil Lavedra le contestó a Carrió. Si a nosotros nos violaron a ella, la violaron dormida, dijo. Es un ex juez, recordemos. Es terrible. Y sin meternos además en el tema serio de verdad de tomar tan livianamente una cuestión tan compleja como una violación. Corriendo eso de lado, además, increíble. Yo estoy sorprendido, la verdad. Pero bueno, ojalá que sigan así. Por lo menos un poco más entretenido. Preparémonos para lo que sí. Bueno, preparémonos para lo que sí. No termina acá esto. No, imagínense. Bueno, miren, todavía nos quedan cosas para contarles. Así que nos vamos a un corte, ya volvemos y tenemos mucho más resumen de noticias.